Agujas y alfileres, Ramones en vuelta y media a las 5 de la tarde, 35 minutos. Y tenemos a nuestra invitada ya sentada aquí a nuestra mesa, la señora o señorita Liliana Parodi. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos, Liliana? Súper bien. Bueno. También en verano en Buenos Aires. Es hermoso, ¿no? A mí me encanta. ¿Te gusta? Digo la verdad que sí. Está bueno. A veces es por obligación, pero me encanta. Bueno, Liliana Parodi es una persona importantísima en nuestro medio, pero importantísima. Ay, Fue directora de América Televisión muchos años. 33. 33 años. Bueno, entre fundaciones, ¿no? Porque Claro. se fundó la primera radio de noticias, el primer canal de noticias, el segundo canal de noticias, y América, que fue mutando, vos sabés perfectamente, hasta que quedamos con el América La Vida en Vivo, y después ahí ya, bueno, redondeamos y me fui. Y te fuiste. ¿Y por qué te fuiste? Fue un cierre de esos que vos decís, qué sé yo siempre pensaba en mi terapia, hace 35 años que tengo la misma terapeuta. Mirá. Qué bien. Entonces siempre pensaba, ¿y esto dónde termina? Porque uno siempre las etapas las piensa. Pero claro, estás en un lugar cómodo, tranquilo, qué sé yo, decir, pero algún día hay que cerrar. Me habían agarrado medio como cosas así, viste que Mauro, lo que pasó con Mauro en la pandemia, otra gente que se jubiló, y yo digo, yo me voy a ir mal, me voy a ir bien, me voy a ir en el final de la historia. Y se dio una coincidencia con cambios que había en el directorio y demás, y me ofrecieron otra posición, y yo pensé, bueno, a lo mejor es momento de cerrar. Y ellos también creo que pensaron lo mismo, y en un común acuerdo cerramos, y bueno, sigue siendo mi casa igual. No, está bueno que sea como un acuerdo y te vas bien. No, re Como, bien. Ya está, se terminó la Hice etapa. los Martín Fierro, cada vez que necesito algo, ellos necesitan algo, pero no sabía cómo era eso. Es un tema el cerrar una etapa, inclusive para la gente de la generación Silver. Ajá. Vos decís, bueno, ¿cómo cierro y cómo sigo la vida? ¿Y qué miedos tenías? Ahí me dio como un alivio, porque a veces venís con presiones que te alivia cortar. Miedo de decir, bueno, ¿y ahora yo qué soy sin el apellido América? Soy Liliana Parodi de... quedaba ahí, ¿no? Tuve la posibilidad, que eso se lo digo para los chicos, las chicas que trabajan en producción, atentos, uno puede hacerse un lugarcito y un apellido estando adentro de una corporación, que no es fácil porque a nadie le gusta. O sea, siempre vos sos la persona que representa al programa, al conductor, al directorio, etc. Bueno, pude hacerme ese lugarcito, y con ese lugarcito me puse a estudiar. Fui a UCEMA, hice Mirá, ¿y qué estudiaste? cursos. Mira, trabajé sobre el tema de participar en directorios, de consultoría, además de cómo emprender. Nadie sabe después de 40 años de ser una empleada en relación de dependencia, aunque sea... No, pero no cualquier empleada, era No, la pero- directora. Pero tu vida, digamos, laboral era esa. Vos tenías un puesto en relación de dependencia que fui escalando absolutamente divino, agradecidísima. ¿Y ahora qué hago? A fin de mes, cuando vos vas a la cuenta del banco, no está el depósito de la empresa. Claro. Y entonces empezás, más allá de que yo fui una obsesiva con, ¿cómo voy a hacer yo de adulta? Voy a prever eso y sí, eso pude hacerlo. Ahorraste. Se llama invertir ahora. Invertir. Ay, Ahora es invertir. En esa época era ahorrar. Educación financiera. Sí, claro. Entonces, pero de todas maneras, escúchame, estás en un momento de la vida que vas a decir, yo tengo que seguir trabajando, Claro. tengo que seguir produciendo. Y bueno, en ese marco sigo haciendo consultoría, producción, comunicación de empresas, personas, medios, etcétera, y también algunos propósitos como las fundaciones. Pero bueno, lo que yo aliento a todas Hablemos las de la personas. fundación primero, de todo este Dale. evento que se viene, y después seguimos hablando de tu carrera. De la vida. de Bueno, todo. la fundación es una fundación SOIJAR, Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina. Conozco a Valeria Tela, la directora de todo esto en Chascomús, porque yo viajo casi todos los fines de semana, tenemos familia ahí. Y en el año 2017, por ahí, conocí Orquesta Escuela de Chascomús. Y vi cómo ella había logrado hacer con los niños y jóvenes de la zona que la música transforme sus vidas, en el modo inclusión, ¿no? Sí. Y yo digo, conocí a dos nenas que sus familias estaban buscando para que le iban a comprar un violín y un cello, y yo no entendía la relación entre esos instrumentos, se supone de música académica, con la vida de las nenas que yo conocía. Tenían unas vidas vulnerables, con familia. Bueno, ahí conocí la historia y ahí me puse con ella a sumar un montón. Y hace unos años se hace el Festival de Chascomús, que es lo que se hace esta semana. Ojalá que haya mucha gente que pueda ir a verlo. 29, 30 y 31 de enero a las 7 de la tarde, acceso libre y gratuito. Claro, vos imaginate que se juntan 450 niños, jóvenes, adolescentes, se arman 3 orquestas filarmónicas. Esos chicos se ven por única vez, no es que se ven todo el año.
y se ensambla esa orquesta y esas orquestas tocan al aire libre con gente como los artistas que se suman con su talento y desinteresadamente a cantar, algunos a tocar, otros a dirigir, y hay una gente súper interesante. Cada año es un tema. Igual se cuenta con un apoyo del CFI del gobierno de la provincia, porque bueno, podés juntar 450 chicos, darles de comer, Claro. armar una escenografía, un escenario y todo eso. Realmente, ojalá puedan escuchar, porque no se trata de vulnerabilidades que, bueno, son chicos y entonces que toquen como toquen. De verdad lo hacen de una excelencia musical, con todas sus historias de fondo, de atrás. Nosotros no compartimos las historias de vulnerabilidades de los chicos, pero obviamente las sabemos. Y bueno, la directora, que es Valeria Tela, tiene obsesión porque está en las 24 jurisdicciones representadas, así que hay chicos y chicas de todo el país. Qué bueno. Y va a haber artistas invitados como Nahuel Penisi, Patricia Sosa, Sandra Meanovich, Marcela Morelo, Flor Otero, La Bomba de Tiempo. Toda esa gente, en los distintos días, está todo publicado en Fundación Soijar, en el Instagram y en las redes de Fundación, se suman a esas orquestas. Inclusive Nelson Castro. Que Nelson toca, ¿no? Claro, Nelson dirige, Sí, pero vos fíjate dirige. la vuelta de la vida. Silver, ahí juntamos las dos Ajá. puntas. Él es un Silver, obviamente. ¿Qué es un Silver? Es una persona, o somos la generación más 50, ahora Ajá. te la explico bien. Bien. Porque también las dividí para que no sean todo lo mismo. Claro. Entonces él, que es un maestro de periodismo o médico demás, tenía él en el principio de su historia el tema de la música. Y en el Colón lo habían aceptado y tenía que estudiar 14 horas. Así que él dejó eso, pero ese es su gran amor. Entonces ahora, a esta vuelta de la vida, aprende para director musical. Muy bueno. Entonces el aprendiz de director, que ya es un montón, con los chicos que aprenden música, va a hacer un par de obras también. Bueno, vayan entonces. Chascomús es una ciudad hermosa para visitar. Re cerquita. Estuve por ahí 29, 30 y 31 de enero desde las 7 de la tarde. Hay lugares preciosos, además de la famosa laguna. Hay para pasear, se come bien, se come rico. Ay, vos lo sabés, hay cada vez gastronomía Sí. más interesante, cabañas, hoteles, accesible. Es más, alguno que no quiera gastar todo eso, va, ve el concierto que empieza a las 19, A las 20, 19. ¿Y te volvés? y te volvés. O sea, es un muy buen plan. Yo paré en Cabañas unos días buenísimos frente a la laguna y después fui al hotel donde era que es del gato César, del arquero, ex arquero, Ah, Laburel. que era la casa de Alfonsín. Sí. Claro. Y- Bueno, es muy lindo ese Muy lugar, lindo, sí. Ah, bueno, entonces sos conocedor. Sí, sí, claro. Bueno, claro. entonces te invito el fin de semana a un asado. Vamos todavía. Bueno, la fundación se llama Soijar, búsquenlo en Instagram y ahí van a encontrar toda la data de este festival que está buenísimo. Volvemos a Liliana Parodi ahora. La Silver. Liliana Parodi, hablábamos de la tele. Bueno, casi 40 años dirigiendo América o en distintos puestos. Hay una exageración, no sé si sigue así la televisión todavía en los 90, de el productor nervioso, histérico, neurótico, el minuto a minuto. Es más importante este programa que mis hijos. Los dos teléfonos. Eso me lo 3. estará diciendo a mí. No, La te digo. fantasía de este lado Claro, también. de esa No, cosa. pero. No, la pero fantasía fue, no, ¿eh? la realidad. Es eso. verdad, es Sí, verdad, es claro. verdad. Era, no sé, en algunos sí sigue siendo, pero realmente te iba la vida. O sea, Ujú. te iba la vida en la producción, en que esté el invitado, en que esté el contenido. Y eso que el rating en esos años era al día siguiente. Claro. Imagínate cuando se metió el minuto a minuto en el medio. Y hoy que lo ves a la distancia, ¿qué te pasa con eso? No, a mí no me pasa nada, Nada. nada que me haga repensar eso, porque eso pertenece a una etapa, a una época de la vida, digamos. El problema es si uno se queda ahí. Claro. Pero realmente yo me subí a todo eso. Vos lo tenías ahí permanentemente. Pero Podés estar en un cumpleaños en otro lugar. No, yo estaba en la última etapa tenía el iPad con el canal, en otro teléfono el minuto a minuto y en otro teléfono el productor y o el directorio y o alguien Claro. que había que... Pero, por ejemplo, vos estabas en un cumpleaños, veías algo que no te gustaba en el canal y llamabas al productor. Sí, la gente igual, Uf. amigos y todo eso me dicen, Liliana, no podés. Pero para mí era normal. Claro, ese Estaba multi- normalizado. Pero no solo la obsesión de decir, bueno, yo soy una viva que estoy mirando todo el día la tele. También es la responsabilidad. Sobre todo un líder es una persona responsable. Entonces todos los que estaban al aire eran mi responsabilidad. Entonces si algo no estaba como... Eso es lo que yo pienso. Y entiendo el que recibe el llamado, puede decir, qué hincha pelota, Liliana, pero por otro lado decís, está viendo lo que hago, está viendo mi trabajo. Sí, Las dos. hubo gente que lo valoró, gente que lo tomó mal. Claro. Hay otros que a mí siempre me gustó a la hora de pensar contenido, qué hacer y demás, decir cómo se hace, ¿no? Porque también pensar y opinar hay mucha gente. Claro. Todo. Entonces, bueno, esto me parece que así no es de esta otra manera o hay que hacerlo de esta otra manera.
Eso me lo han respetado mucho los Ujú. equipos. ¿Alguna vez te hizo ruido algo del contenido? No desde lo artístico, desde lo moral. ¿Sí? No una vez, muchas veces. Por ejemplo, Muchas veces. Yo, por ejemplo, he sido, y lo sigo siendo, no me gustan las cámaras ocultas. Las cámaras ocultas me parecía, en su momento, que en general era para perejiles, que la cámara oculta nunca pescaba a alguien de un nivel importante, Claro. porque ahí en el medio se terminaba el asunto. Entonces me parecía que había otros recursos, salvo que sea una cámara oculta pedida por la justicia. Por supuesto Otra que cosa. es otra cosa. Entonces, cada vez que había un tema de eso, yo no estaba de acuerdo. En general, o no estás de acuerdo, lo decís y la vida continúa porque te vas a tu casa, que también es así, no es que vos decís, bueno, renuncio porque hacen la cámara oculta. claro. Exponés lo tuyo, decís, esto no estoy de acuerdo, siempre lidera alguien arriba tuyo. El liderazgo Sí, todos tienen, hasta Dios tiene alguien arriba, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, bueno, la vida continúa y para otras oportunidades vos ves cómo podés desviar ese tema. El de la cámara oculta ha sido siempre un tema. Vos pensás que la línea editorial es un tema. Todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. La línea editorial no significa la política solamente. Significa por dónde pasan los intereses de una empresa de medios Ujú. o de un equipo o lo que fuera. Entonces, sobre todo la empresa, y eso también hay que gestionarlo, hay que tratar de que eso fluya sin que sea una limitante o una censura para el otro. Ese trabajo, esa cintura, realmente creo que es lo que más me gustaba. ¿Te gustaba? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque me parecía que en la negociación estaba el éxito y en atacar los momentos de crisis también. Siempre fui como, ¿no? De esa parte. Pero, por ejemplo, te llamaban de algún gobierno a decir, che, este periodista correlo. Por ahí no me llamaban a mí, por ahí Ok. ese llamado era más arriba y a veces había que hacerlo. No es que no había que hacerlo porque en definitiva la empresa estaba de acuerdo, entonces vos tenías que no lastimar a ese periodista, que ver cómo podías hacer para que eso no sucediera. No fueron muchas oportunidades, pero sé que han pasado y si no, poner el cuerpo y decir, mira, creo que no, vamos a tratar Lo de banco. corregir esto, lo bancamos, corregimos esta situación, que esas fueron la mayoría de las veces. Pero es todo el tiempo. Me acuerdo un presidente que llamó una vez a un director del canal porque estábamos haciendo un noticiero donde se hablaba de la falta de gas. Ujú. Y no querían que habláramos de la falta de gas. Entonces lo único que había en pantalla era una hornalla con una llamita pequeña. Eso solo molestó. Ay, Molestó. mira. Sí, sí. ¿Quién habrá sido el presidente? Liliana, y vos hablabas recién de hacerte un nombre y la cantidad de años que estuviste creciendo, pero al principio te costó, siendo mujer, hacerte ese lugar o que te reconozcan o... Mira, eso lo estoy viendo más ahora que en el momento. En el Ujú. momento, como decía Sebastián, yo era como muy, vamos, hay que hacerlo, tú puedes, never pony, qué sé yo, todo eso, y no lo tenía en cuenta. Pero a la vuelta del camino, yo repaso y digo, sí, ahí la verdad que el ser mujer me jugó siempre en contra, o porque había un varón que era más mejor. Es más, lo estoy revisando todo el tiempo a eso ahora. Ujú. A la hora de las conductoras también era así. Entonces, todo ese momento de decir, de masculinizarte para formar parte de ese grupo o estar siempre, creo que no sabía que era así. Simplemente es que inclusive gente muy como progre, como se Ujú. decía en su momento, a veces ni te miraban como gerente, ¿eh? Yo era la gerente o la directora y preferían hablar con el dueño, con el líder más arriba, qué sé yo. Y eso te lastimaba, pero vos tenías que seguir, no pasa nada. Fulanito fue a hablar con él, ¿entendés? Entonces había situaciones, o si tenían que elegir. Yo creo que las veces que me eligieron es porque por ahí un poco de talento yo tenía, pero también era porque no tenían alternativa. Si hubiesen tenido una alternativa de varón, iba el varón. Te lo digo con Mirá. dolor, Sí, sí. porque siento que así fue, aunque tuve jefes que me bancaron mucho, como los últimos años de Daniel Vila, estuvimos 10 años juntos y él pudo dar esa vuelta y pudo sentir que yo podía llevar adelante las cosas, pero creo que en general siempre había prioridad para los hombres, pero no es una queja, ¿eh? Es No, algo instalado. Es algo del es sistema una- que es así. Sí. que sigue igual. Porque pienso, no sé si hubo otras mujeres en el puesto que tuviste. No, porque ahora me puse En a otros revisar. canales, ¿no hay? ¿Y a dónde están? Estuvo en la televisión pública Rosario Rosario. Lufrano. Ujú. Pero porque era también una situación... Muy poco tiempo. Claro, sí. pero vos pensá y pasá en cuenta eso. Yo lo que quiero es no hacer de eso un reclamo y un llanto de eso. Digo, son situaciones reales.
cómo las podemos mejorar, modificar, no sufrirlas, ver cómo aportamos talento. Pero eso pasa en las empresas, o sea, en los directorios, porque también pertenezco ahora a grupos de mujeres empresarias. Los directorios son hombres la mayoría. Claro. Y vos negociabas tus honorarios, me imagino. Yo negociaba mis honorarios, aunque mi primer honorario me lo negoció un hombre que fue Eliseo Álvarez, cuando empecé a tener mi cargo. Y por años, realmente, gracias a Dios que Eliseo me negoció eso, siempre costaba bastante más. Creo, sin que sea una crítica, que eso yo no lo podía ver mientras estaba adentro, pero es. Sí. Es cuestión de visibilizarlo, porque pasa en todos los órdenes. Por eso te lo pregunto en algo tan importante y tan grande. En la política pasa. Sí, claro. En la política pasa, agarrar a las mujeres. Sí. Fíjate bueno, no quiero ni hacer nombres. Pero yo te puedo decir, a Cristina y a Carreo, que no tienen nada que ver, por ejemplo, locas. No, y a Vidal la mandaron ahora a trabajar en la privada. Y yo siempre me pregunto si, bueno, no se puede saber, pero si a Néstor le hubiese pasado todo eso. En la misma situación política, creo que a la hora de la política, a la hora de los medios, los varones se entienden más entre ellos. Hay un modo de relacionamiento. Se prefieren. No sé si se prefieren, es el diálogo del poder, ¿sabes? Es el diálogo del poder en que a lo mejor nosotras, cuando estamos ahí, o incomodamos, o decimos algo que o ellos no pueden decir libremente lo que quieren decir. Creo que, no te quiero decir la rosca, por supuesto. Quiero decir el mundo en general es así. Y en el caso de las mujeres en televisión, de las mujeres políticas, hay ahí como dijo Sebastián, el caso de Lilita, el caso de Cristina, bueno, ahora María Eugenia, que también está fuera de la política. Es decir, sí, hay hombres que también los sacaron de la política, pero me parece que a las mujeres nos cuesta más. Sí, y periodistas políticas, mujeres hay pocas también, ¿no? Acá tenemos a María O'Donnell, por ejemplo. Es un rara avis. Es una excepción, sí. Sobre todo de columnistas, ¿no? O la firma de los diarios, que está un poco antiguo, pero están los columnistas de los domingos. No hay mujeres prácticamente. Igual no es es una realidad del mundo. Es un dato, claro. Es un dato. No lo estamos ni siquiera describiendo. Calificando, lo estamos describiendo. Che, esto viene así, vino así siempre. Es genético, es costumbre, es cultural, es histórico, es fuerza física, es talento, bueno, que lo analicen. La verdad es esa. ¿Cuáles son los mejores programas de América que, mientras vos dirigías, que vos decís, y estos 4 o 5 programas son lo mejor que nos pasó? Y, mirá, yo tengo que considerar que Intruso fue una bomba en su momento, tiene 25 años. Es un programa que, si bien, por supuesto, tiene todas las críticas del programa que está atrás de la vida privada, de la gente, que me ha llevado... No, que hubo un tema con la cámara oculta, justo. Bueno, por eso te la dije. Sí, por eso fue al principio. De todas maneras, esa cámara fue a Corazza. No te digo más nada. Entiendo. Sí, bueno, es complejísimo el tema. Complejísimo el tema. Todo lo que pasó en ese momento. Porque se tiene que ocupar la justicia, como vos decías también. Pero en ese momento se hizo como un hecho de un programa. Entonces no tenía el peso de lo que tenía que tener. Ajá. Bueno, no importa, pasó eso. Pero ese programa marcó... Pero además, perdón, no se hizo a Corazza pensando que era un abusador, un acosador. Se le puso la cámara para mostrar que era gay. Eso es lo raro. ¿O no? Yo creo que ese fue el gran problema. No sé si no lo supieron hacer, no lo supieron explicar, no tenían más información. ¿A dónde se quería llegar? No, realmente no estuvo bueno para nadie en ese momento histórico. Pero bueno, como te dije al principio, las cámaras ocultas a mí me parece que no. Bien, pero Intrusos sí al aire después, no sé cuántos años. Sí, Intrusos tiene 25 años, fue un programa que con todos esos problemas y otros, fue un programa histórico del canal en todo sentido. Era un programa importante comercialmente. Facturaba bien. Muy bien, muy bien. ¿Pero por qué? Vos después te dabas cuenta, decís, no sé, toca una sensibilidad popular, sabe cómo llegar... un entretenimiento popular. Vos me decís, bueno, te entretenés con la vida de la gente. Yo soy de pueblo. En el pueblo nos entretenemos hablando de los otros también. No, nosotros siempre decimos acá, nos encantaría hacer un programa de Chimentos. Me da culpa a mí. Nada más. Y está bien que lo tengas y no lo hagas. Pero en Chimentos yo me meto a leerlo. Pero más allá de eso, también hemos transitado todos esos años con famosos que buscaban. O sea, te avisaban. Claro, que quieren estar. Mira, voy a tomar una copa hoy en tal lugar, fíjate la cámara, en la época de las cámaras, ¿no? Un conocido salió con una famosa, mi amigo conocido también, y me decía, siempre salimos al otro día en todos lados. Y él después se dio cuenta
que ella siempre elegía contra la ventana y que había arreglado con un fotógrafo. Muy inocente, mi amigo. Sí, son esas cosas, por eso te Sí. digo, hay de todo. Después habrá gente que por ahí no quiere estar en ese lugar y ligó cosas que no correspondía. Pero en general suelen ser bastante respetuosos los periodistas de espectáculo o de esa rama cuando el famoso no es muy mediático. Además de Real y Ventura, ¿quién decís este era buenísimo? O esta. No, yo creo que son etapas. Mira, siempre pensaba, en la época nuestra de jóvenes estaba Lucho, Lucho Valdés, Claro, que me claro. parecía tremendo. Indiscreciones. Después en América, nosotros nace Rumores, que en realidad nace en la televisión pública, pero sigue en América, y después se va a... Ah, no me acordaba Con que Susana Rumores estuvo en América, Rocasalvo, con claro. Monty y Rocasalvo. Claro, entonces era como un paso más, ¿no? Lucho, un formato de hacer. Cuando aparece Intrusos, que yo me tengo que sentar a repensar cómo íbamos a hacer para hacer un programa distinto de Chimento, yo le meto humor. A mí me parecía que era reírse del tema, no era el Tan intruso solemne, duro. claro. No el intruso duro de hacer cosas más duras, no. Y empezamos así, los primeros 6 meses fueron así, y nos divertíamos un montón, y era una entre Canosa, Coronel, Camilo. Claro, eran distintas versiones de gente pensando distinto, se mataban de risa, hacíamos sketch. Pero se peleaban en serio a veces. O Después. parecía. Ah, después fue eso. Después, estaba armado como que, no sé, ponele, Marcela era más cercana a cómo hacía las cosas Pergolini y Viviana Marcela Pinelli. Tauro. Coronel. Ah, Coronel, perdón. Coronel. Y entonces Sí. eran como disputas y después estaba Camilo que tenía una postura. Ventura Arranca el la otra. panelismo también, ¿no? De alguna Sí, manera. El claro. superpanelismo arranca. Sí, el panelismo es. Y me inspiré en un programa español que se llamaba Crónicas Marcianas, Sí, claro. que amé, Ujú. como amo ahora El Hormiguero. El hormiguero. Siempre son inspiraciones. Bueno, en aquel momento, digamos, ese tema, después cuando empezó a hacer como chimentos más fuertes, qué sé yo, claro, no quería, pero bueno, la cosa me fue llevando. Yo después me fui a la gerencia y en definitiva Intrusos, conmigo de productora, no llegó a un año. Y sin embargo, parece que hice toda la vida Mirá. Intruso. Parece. Pero era la Porque gerente. nombraba mucho Tampoco es que también. le saco el cuerpo, era la gerente del Claro. canal, no pasa nada. Bueno, Intrusos 1. ¿Qué más? Sí. Y bueno, y de la última etapa, Intratables. Intratables con Del Moro. Sí, Intratables con Del Moro. Porque logró algo con la política que iban todos. Mira, ahí hago también una reversión de... Siempre el tema para mí es el show con el tema que quieras para entretener, ponele el chimento, que habían hecho los otros programas, nosotros le metemos un poco de show. Y la política, que realmente nos sorprende, porque a los 2 meses del programa la política se come el programa, también hay que ver históricamente qué pasa en el país. En ese Claro, no momento- empezó como un programa de política. no, en un programa de verano. En ese momento, era el 2013, empieza la ebullición y la gente joven y todo el mundo empieza otra vez con la política. La política era como ir redondeando la etapa de Cristina y empieza a aparecer todos los que iban a las elecciones de 2015. Y la cosa empieza a crecer y la gente empieza a venir al programa. El panel tenía distintas voces y va creciendo para ese lado. Entonces, se transforma como en un show político. Y vos me decís, Liliana, pero no eran profundos ustedes haciendo política. Y no, tampoco buscamos ser profundos. Claro. Es un medio masivo. Entonces yo preguntaba a gente de la alta política o gente que le interesa mucho leer editoriales de los diarios. Y me decían que encontraban ahí un título, un arranque de un tema Ujú. X o un debate. Y a otras personas que la política no les importaba nada, pues yo, ¿por qué lo mirás? Y a mí me divierte que se peleen Brancatelli y Vilouta. Entonces es como ir encontrando los públicos. Yo creo que en el streaming ustedes hacen lo mismo. Uno va encontrando los públicos, el contenido, el formato, y vas andando y a los 2 años eso que pensaste lo tenés que reversionar y así la vida. Para que una pelea garpe, ¿qué tiene que tener? Porque pelearse es fácil, ¿no? Pero Es que ahora me parece que vamos a tener que encontrar la no pelea para que garpe, porque la pelea ya es como... salvo que sea muy genuina, que estás viendo que se peleen de verdad. Sí, en realidad se peleaban de verdad. Se pelean de verdad. Sí. No había ahí ningún tipo de... No, pero te hablo no en el general. caso puntual, claro, en general. Mirá, a mí me llegó a la vida en los años 90 un programa que me recuerdo tanto. Nosotros teníamos como un estilo que no teníamos que hacer policiales, ni cosas muy bizarras, ni nada, que era el estilo que nos habían indicado de Urnequian. Él miraba CNN, nos traía esa política, economía, no sé qué. Bueno. Y entonces de repente dice que va a traer a Mauro Viale. Y este ¿En hombre, qué quedamos, Eduardo? Eduardo,
Entonces, no, pero y nosotros nos hacíamos los cool, tipo, no, Mauro Viale con nosotros no, porque nosotros sabemos. ¿Era la época que tenías a la Nata, por ejemplo, en el canal y a Haddad? Ahí, ¿O no? ahí justito. Entonces Mauro estaba en la televisión pública con las chicas que se pegaban. Claro, Con Samantha y Natalia. Nosotros, Natalia. ay, Dios mío, válgame Dios. Ahí vino Mauro, ahí yo entendí otro formato de show en el extremo, ¿no? Ujú. Yo veía las chicas, veía cómo había que ir a buscarlas en remis, veía cómo era lo que hacían. Entonces, para mí fue un aprendizaje, no es que después llevé eso adelante, pero digamos, cada cosa que iba apareciendo era eso. En ese año estaba así la Nata, que su primer programa lo tuvo cuando, igual que Pergolini, yo era la gerente cuando ellos dos tuvieron su primer programa en América, y se armó una de San Quintín, porque se le ocurrió a Promociones, avalados por Eduardo, por supuesto, hacer una promo que se llamaba América está caliente. Entonces ponías la foto de Neustadt con Pergolini, de Mauro con el... ¿entendés? Eran todos... No, pero como- buenísimo. Nadie te ofrecía esa... Sí. Era hermosa. Espectacular. Hermosa porque siempre ese canal, ahí hasta cuando me fui, tuvo una cosa de todas las voces todas. La verdad que todos los directivos que tuvimos siempre quisieron ir, vos lo sabés, estuve. quisieron ir más y eso fue un disfrute total para mí. Yo estuve en el lío de Pontacuarto, ¿te acordás? Cuando fue a TVR, yo estaba en Indomables, Ay, en realidad. Dios, todo lo que pasé ese día con ese ser humano. Pontacuarto era ya no me acuerdo que era un... Arrepentido. Era, Como un arrepentido, pero un ayudante de un diputado, ya no me acuerdo. el asunto era que era mejor que viniera y hablara lo que quería hablar, pero Y- se empezó a... Y lo editaron todo después. Lo editaron, sí, lo editaron. Yo pasé toda esa situación, desde hablar con la presidencia del canal, con el gerente, con todos, qué hacemos, qué no hacemos, qué no. También fue una cosa de, che, si nunca traen ese tipo de invitados, ¿por qué Claro. lo traen? Y ahí no había manera de compensar y después se fueron todos. Sí, sí, nos Sí. fuimos a Canal 13 después de eso. Sí, por eso te digo, han pasado cosas que no sé, tendría Que no es tan grave. Después cuando lo ves con el tiempo decís, Bueno, eso es lo que te decía antes, son empresas, son personas que tienen su interés, son un montón de cosas que confluyen y que con el tiempo lo mirás para atrás, vos pensás que yo estaba en la época de la pista de Nillaco. claro, me acuerdo que fue... ¿Quién fue que...? Román Lechman. Román, Leuco... Alfredo. Sí, Alfredo. ¿Reinaldo, eh, si te case? No, ¿Estaba? estaba Luis Majul Ajá. y me falta uno. Todo. Pero bueno, fueron cosas... ¿Qué pasó? ¿Cómo Bravas. fue lo de la pista para...? era una nota Sí. que hablaban de una investigación sobre una pista en Anillaco. Ujú. Con aviones, ponele. Y entonces después la dirección editorial era, no vamos a hacer este tema. No lo hacemos, y lo hacemos, no lo hacemos, y lo hacemos. Y después el programa tuvo una emisión. Ah, eso no me acordaba, mirá. Claro. Pa. Sí, Y vos ahí. claro. Ahí en no el es que medio. yo tomaba decisiones No, de claro. ninguna naturaleza en Pero esa estabas época. ahí. Que pilotear. Era gente, sí, era parte del trabajo, ¿no? Yo era una persona más ahí, pero fueron situaciones, me estaba acordando recién de otra, que eran... ¿Cuál? En un momento teníamos, bueno, Cavallo como ministro, ya en un momento de crisis, y nosotros hacemos un informe duro en el noticiero. Y este hombre se enoja mucho, se enoja con el dueño del canal, se enoja con todo, pero el informe que hicimos nosotros, a la semana Cavallo renuncia. O sea que no había mentira en eso, ni Claro. había un sesgo. Por eso se enojó, tal vez. Tal vez por eso se enojó, pero te digo situaciones, bueno, con la Nata, que una vez, justamente con Cavallo, iba a poner la declaración de bienes de Cavallo, ¿no? No sé qué. Entonces se enteran y entonces no, que sí, que no. Yo me acuerdo que lo corría por la avenida Honduras a la Nata, que finalmente lo hizo, por supuesto que lo hizo. El otro que corría por la calle, ahora me acabo de acordar, Hugo Chávez, en la Argentina. Bueno, Hugo Chávez en la Argentina, nosotros teníamos Mirta al aire. Y entonces, no sé, la producción decimos, bueno, invitémoslo, capaz viene. Ujú. Y vino. ¿Estaba Macri en la mesa también? ¿O No, Macri era el invitado central porque venían las elecciones y él y su... Viste que cuando invitas a políticos que son candidatos, le haces una mesa que no sea una mesa que esté incómodo. Claro. Ujú. Entonces él venía con su mesa y en ese momento Mirta hacía un living. O sea que Chávez iba al living con Mirta, se iba Chávez y íbamos a la mesa con Mauricio. Pero lo que hablaba Chávez, ni te digo. Entonces
Mirta le dice generosamente, ¿no se quiere quedar a almorzar? Ay, chicos, lo que fue ese corte. Dios mío. Pero no sé. ¿Macri era jefe de gobierno en ese momento? O se candidateaba. Sí. No por el tema de que ellos obviamente pensaban distinto, sino porque la cantidad de tiempo que tenía para ese almuerzo Macri y su equipo se lo iba a consumir lo que hablara. Ay, bueno, y además no hacer bueno, era muchísimo antes, no hacer un intratable de eso. Claro. Con Mirta. ¿Pero un poco disfrutabas de esos quilombos o no? Sí, Sí, re. no, te divertía, claro. Y Mirta lo hacía inocentemente también. ¿o Bueno, no? Bueno, Bueno. sí. Pero decís Lo podemos que charlar eso. No lo hablaba con vos. No, al Se aire. mandaba. No, ella al aire le dijo porque era lógico. Estaba el hombre ahí, seguía hablando, le dice, ¿no se quiere quedar a almorzar? Claro. Y era el momento de la otra mesa. Y bueno, de esas, pero ese fue como el sumum, ¿no? ¿Y qué pasó al final? ¿Se sentó o no? Sí, se sentó. Sí, sí, hay archivos. Sí, y yo me acuerdo que le dije a Mauricio y a su gente, si un día sos presidente tenés que hablar con todos. No sabía qué decirle porque él no me estaba diciendo no quiero hablar con ese tipo, simplemente que era su momento, su nota. Claro. Imagínate hablando de Hugo Chávez, increíble. Estamos con Liliana Parodi, locutora Liliana además. Ay, sí, debe productora y directora de América muchísimos años. En una época también estaba La Nata y después empezaba Dad o al revés, no me acuerdo. Que eran opuestos ideológicamente. También, en esa época también, sí, Daniel estuvieron todos. Todos. Menos Susana Jiménez, creo que estuvo todo el mundo en América. ¿Y quisiste tenerla, Susana? No, nunca fue un intento que hayamos hecho. Y después cuando yo me fui estuvo Marcelo, que era el otro que nunca había Claro. estado. Vos pensás que Mario empezó ahí. Ajá. Ay, ese Mario como me hizo renegar. ¿Por qué? Ahora, en los últimos años. ¿Por qué? ¿Vos sabés que iba al canal? Le hacían notas durante los últimos años, 1000 notas, porque Ujú. todo el mundo le gusta tener a Mario en una nota. Da rating, siempre tiene títulos. Y iba y se sentaba y decía, la televisión está muerta. Y yo, ¿para qué lo invitan? ¿Por qué dice que la televisión está muerta? A nadie le importaba. Mario nunca se enteró, yo rezongaba sola y la vida continuaba. Y mirá las vueltas de la Mirá vida. la vuelta. Yo estoy encantada, de Pará, ¿y está muerta la tele? No. No, yo creo que no. ¿Y en qué situación está para vos? En una transición que tiene que ver con fundamentalmente los contenidos, pero creo que estamos todos en eso, ¿no? Porque Ujú. ahora que va a haber tanta proliferación de streaming, también van a tener un tema de contenidos, porque bueno, es finito el contenido, y tu cabeza y la creatividad y lo que quiera el público y ese menú que vamos a tener para elegir ya como locos, no sabemos si ver tele, si meter en internet, eso está divino. Yo creo que la tele tiene tanta competencia porque pensá que de la época del cable, o sea, la tele tenía todo adentro, desde los infantiles, fútbol, todo era de Todo. la tele. Un día perdió los infantiles, las películas, el fútbol, las noticias. Entonces fue perdiendo contenido. Y el último, ya golpe casi mortal, es la pérdida de la ficción. Entonces la ficción también las ves en plataforma. Yo creo de todas maneras que ese medio masivo, sobre todo porque nos olvidamos, pero vos podés ver televisión gratis. O sea, Sí. no tenés que pagar nada, ni internet, ni el cable, ni Es nada. el único que... Bueno, y la radio también es gratis. Y la radio también. Sí. Pero ¿para qué vamos a recordar eso a la gente? Si a ver si quiere todavía ver cosas gratis. Claro. Bien, ¿y qué harías hoy si te dieran un canal de tele otra vez? Ups. Me puedes decir renuncio. ¿Cómo? Sí, es como que no me aguantaría todavía. Sí. En este momento tal vez tener toda una jornada dedicada a eso. Es mucho, ¿no? Sí, creo que es como que di la vuelta de todo eso, pero bueno, uno nunca sabe, salvo alguna propuesta de muchísimo dinero, por lo pronto preferiría no. Ahora tenés tu agencia, tu productora, tu empresa. Sí, hago consultoría a medios, a streaming, a empresas, a personas. Que Trabajo. nosotros, por ejemplo, te podemos llamar un día y decir, che, Liliana, Tuneanos un poco. claro, del sentimos, Me programa. encanta, el programa amo. está medio raro, escuchalo a ver qué te parece. Amo, eso lo amo. ¿Y nos cobrás mucho por esto? No, a ustedes nada. Vamos todavía. Esta nota vale todo ese tuneo. Ok, perfecto entonces. Ya está, lo Muy bien. lograste. Ese es tu trabajo y te apasiona. Y sí, y esto de encontrar propósito, porque el tema de la generación Silver, Ujú. te estaba diciendo que somos los más 50. Nosotros. Ujú. Los más 50, pero le encontré una clasificación medio simpática. Y más para que canchera, sí. Más Sí. canchera, Sí. porque ya está. ¿Somos Silver? Ok. En Tinder podés poner, soy Claro, Silver. somos Soy Silver. Silver. De los 50 hasta los 100 y pico que vamos a vivir, sos Silver. Entonces yo digo, no, mira, hagamos una cosa, porque los de 50 se incomodan, ¿viste? Entonces digo yo, de 50 a 60, Silver Junior. Jardín de infantes, perfecto, soy ese. primaria. Bien. Recién estamos como empezando a transitar esa generación para prepararnos para después. De 60 hasta 80, si querés,
Silver Teen, Ujú. ya estamos en la universidad, hicimos el secundario, estamos en esa Bien. etapa de reinvención. Y a los 80 sos un Silver Senior y todo y ya está. Sí. Porque además tenés todos los títulos. Pero en la vida, más allá de lo simpático que yo le quiera poner al asunto, no es romanticismo. Hay que generar puestos de trabajo, ver qué hacemos con el talento Silver, porque la vida ya se estiró. Por supuesto. ¿Y qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos con todo ese tiempo que tenemos? Las personas Una es disfrutar. Sí, pero Sí. ¿cómo hacemos para vivir, generar, que te alcance? Claro. seguir? Ahí hay un problema. o hiciste la inversión antes Claro. Sí. o tenés que seguir generando. Entonces, pero lo más importante es que tenés que tener propósito. Vos pensás que hay gente, nosotros porque vivimos del medio, porque tenemos un alcance a otras culturas, qué sé yo, pero si una persona trabaja en una fábrica y se jubila a los 65 años y se sienta en el living de la casa porque no tiene opciones. Primero, la mayoría de las personas trabajó toda una vida y a lo mejor quiere descansar. Hay que ver si tiene cómo vivir. Con la jubilación, chicos, no es más. Ujú. Eso es así en el mundo, ese sistema está quebrado. Por lo tanto, hay que enseñarle a los jóvenes, empezá a pensar desde ahora, aunque Claro. sea $10, $100, X para ese que vas a hacer a los 80. Ujú. Pensate en vos a los 80. Esa es una opción, pero son los jóvenes. Nosotros los que estamos en el medio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Políticas públicas no hay. Las empresas todavía, el talento junior, Silver, todo bien, pero todavía no está abierto. Las organizaciones, es una buena idea la parte esta como hago yo con Soy Harry, con Conciencia y con Casa Ronald, que formo parte de instituciones, de organizaciones sociales. Pero tenés que tener cómo validar tu vida, tu casa, tu economía, tu salud. Es buena la noticia de que vamos a vivir 100 años. Hay que trabajar mucho para que esos años sean para más personas bien. Te doy 2 ejemplos. Japón tiene un promedio de vida de 84 años. Somalia de 54. Eso quiere decir qué pasa según dónde caíste en el Claro, mapa, por supuesto. cómo es la cultura, la sociedad. Por ejemplo, en Río de Janeiro hay 20 años de diferencia entre las favelas y el centro de Río. Entonces, o nos organizamos para que, y yo hablo de Argentina ahora, lleguemos la mayor cantidad de gente posible a edad avanzada, pero no con tantas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, en esto de contarlo un poco más simpático y todo, trato de meter cabeza, cambiar narrativas, que se dejen de decirle jubilado a la gente. No le puedes decir, tiene nombre y apellido a la gente. Ni se dice más tercera edad, porque vivimos 6 generaciones en el mundo y en el mundo laboral es hasta 5. Y a la persona que se jubila, ¿cómo le decimos? Nada, se llama Nada, Juan Sebastián, Carlos, Liliana, sí, qué claro. sé yo, porque la situación de que te paga el ANSES no te inhabilita a que vos no trabajes más, a que vos no produzcas, no crees, no estés activo, no gastes. Pensá que los baby boomer, que son los de mi generación, son la gente que más dinero acumuló a lo largo de la historia. Entonces ahí también hay un mercado, gente que consume, gente que compra, gente que gasta, gente que trabaja. No los tratemos más de... El problema de la palabra jubilado es el mal uso que le dimos, incluida yo, en los medios. Viste que poníamos, el aumento a los jubilados. Entonces ponemos la cara del conductor y una gente vulnerable absolutamente en la cola del banco, jugando en la plaza. Y no está bueno eso. Entonces eso necesitamos de nosotros. De nosotros los Silvers. Por favor, cambiemos la narrativa. Chicos Silver, chicas Silver. Todo Silver. Desde hoy me dicen Silver. Silver Junior. Aparte porque vos ¿Qué? haces honores. Y sí, Tengo la por el barbita. Claro, es por el color plateado de Bien, las canas. el perfecto. sangre. Bueno, es muy interesante escucharte, Liliana. Yo te agradezco que hayas venido. Es Liliana Parodi. Entre otras cosas, hoy es embajadora de la Fundación Soijar, que va a hacer su fiesta sinfónica en Chascomús, donde se van a presentar 450 jóvenes músicos con artistas consagrados como Nahuel Penisi, Patricia Sosa, Sandra Mianovich, Marcela Morelo, Flor Otero, La Bomba de Tiempo. Esto va a ser en Chascomús, 29, 30 y 31 de enero a las 7 de la tarde, acceso libre y gratuito. Qué bien lo dijiste. Perfecto, Los bueno. esperamos. Si necesitamos consultoría, te escribimos. Sí, y a Julieta la voy a llevar para darle de todo esto que te conté de la Perfecto. chica para que ella Por sea más supuesto. Bien. para que ella sea más fuerte. Así me gusta. Liliana Gracias. Parodi, en Vuelta y Media. Gracias.